Uno de los problemas más habituales que tenemos en nuestro día a día, bien sea en un sentido sentimental, personal o incluso profesional, un problema en definitiva de bienestar psicológico y emocional es cuando sentimos que nos exigimos demasiado, como que no estamos a la altura, lo cual implica una forma de comparación. Nos comparamos entre el lugar en el que estamos, lo que estamos consiguiendo y lo que nos gustaría conseguir. Esa autoexigencia que dentro del trabajo pues hace que nos sometamos totalmente al trabajo y no lo podamos armonizar con nuestra vida personal. Si ocurre dentro de nuestra vida personal, sentimos siempre una inseguridad que es muy molesta. Y dentro de la parcela sentimental, cuando hay una autoexigencia bien a nosotros mismos o bien al otro, al final terminan por ocurrir pues, muchos conflictos y muchos roces que hacen que la relación no termine por ser del todo funcional. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com, y sí es cierto que el desarrollo personal es algo que siempre ha existido. Vivir un proceso de cambio en un momento de tu vida donde sientes que lo que está ocurriendo ya no te está funcionando, un momento de crisis, pero una crisis muy positiva, eso siempre ha existido, pero en los últimos años, en esta época tan consumista, tan globalizada, ¿no?, se ha transformado también en una moda. El coaching es una herramienta muy práctica para conseguir cambios, que en realidad es lo mismo que hace un psicólogo, pero bueno, de una forma mucho más práctica, mucho más enfocada. El psicólogo lo hace con mucha más profundidad y también con el tiempo se ha transformado en una moda y se ha transformado todo como en este auge del empoderamiento. Fíjate, mi propia página web es empoderamientohumano.com, que no hace alusión a puedes conseguirlo todo con solo proponértelo, eso no es cierto. Empoderamiento humano quiere decir, bajo mi punto de vista, ser consciente de cuáles son tus capacidades, tus responsabilidades, autorresponsabilizarte, qué es lo que puedes conseguir y qué es lo que no puedes conseguir, cuáles son también nuestros límites. Entonces, toda esta vorágine del desarrollo personal más superficial, más materialista, como un objeto de consumo, nos ha hecho también que al final, como individuos, nos exijamos demasiado. Nos ponemos el listón muy alto y eso al final termina por ser frustrante. ¿Qué quiere decir realmente la autoexigencia? La autoexigencia al final termina por ser frustrante porque no estamos siendo conscientes precisamente de los límites, qué es lo que realmente podemos hacer en cada momento y qué no, y dónde está ante todo esa diferencia. Entonces, autoexigirnos implica muchas cosas. Implica en primer lugar que no eres consciente de tus límites, pero también implica que tu valoración personal, tu bienestar, no está dependiendo de lo que haces, está dependiendo de un resultado para el cual muchos factores no dependen de ti, son factores externos. Uno de esos resultados puede ser también la validación del otro. Pues esto te puede ocurrir en el trabajo, en la pareja, en la vida personal, ¿no? Cuando tu validación, cuando tu bienestar depende mucho del factor externo, de lo que te dicen, de lo que no te dicen, de cómo te valoran, de cómo te comportas, etc. Y eso te lleva también, cómo se comportan, perdón, y eso te lleva a autoexigirte o incluso a autoexigir al otro. Por lo tanto, detrás de esa autoexigencia hay un desconocimiento de los límites, también hay una desconfianza, una falta de confianza personal tanto en ti como en el otro, también existen miedos, ante todo, e inseguridades, miedo a que si no te autoexiges tanto no vas a llegar al nivel o que tú o que el otro consideras que te está poniendo. En definitiva, consiste en no vivir en base a la realidad de todo lo que puedes conseguir, que es probablemente mucho más de lo que ahora estás consiguiendo, sino en tratar de conseguir algo que realmente no pertenece a tus capacidades ahora o que realmente no puedes controlar porque depende de ese factor externo. Aquí llegamos a una paradoja muy interesante. Muchas veces cuando nos autoexigimos y cuando tenemos impaciencia, conseguimos menos de lo que pudiéramos conseguir si realmente estamos pacientes, aceptamos, sabemos con qué podemos trabajar y con qué no. Y para conseguir este cambio en tu vida, lo importante es aprender a entender y a gestionar todas esas emociones. Bueno, ¿de dónde viene mi miedo? ¿De dónde viene mi inseguridad? ¿Por qué me exijo tanto? ¿En base a qué me exijo? ¿De dónde viene esa exigencia? ¿Viene de mí? ¿Y en base a qué? ¿Para qué me sirve? ¿Viene esa autoexigencia del otro? Realmente no puedo controlar cuáles son las expectativas del otro. La autoexigencia también es una expectativa. Quiero conseguir esto de forma determinada. Quiero que las cosas salgan así. Y si no salen así, me frustro, ¿vale? ¿Qué quiere decir quiero que las cosas salgan así? Pues que si quiero que las cosas salgan así, de una determinada forma, es porque tengo miedo a que no salgan.
Es decir, todas las expectativas están basadas en el miedo y todas esas autoexigencias están basadas en expectativas sobre lo que queremos conseguir. Al final es una paradoja, es un círculo vicioso del cual es difícil salir, pero si aprendemos a entender y a gestionar nuestras emociones, ese miedo, esa inseguridad, esa falta de confianza, al final aprendemos a que las emociones, en lugar de estar en nuestra contra, estén a nuestro favor. Y aprendemos a darnos cuenta de qué es lo que podemos hacer con las herramientas que tenemos, qué más podemos hacer y no nos estamos dando cuenta, cuáles son nuestros límites y aceptarlos, y ante todo, que tu bienestar no dependa de ese factor externo que no puedes controlar, sino que depende principalmente de ti, de lo que haces, de cómo lo haces, de cómo interpretas las situaciones, que tú, en definitiva, seas la persona que cree ese bienestar y luego lo compartimos de una forma funcional con los demás. Soy Rubén Camacho, como te dije, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com, y bueno, si quieres vivir ese proceso de cambio o dar algunos pasos, dentro de empoderamientohumano.com tienes la opción de agendar una primera sesión exploratoria totalmente gratuita con el objetivo de conocernos, explorar qué está fallando, cuál es la solución y cómo te puedo acompañar en ese proceso. Puedes agendar esa sesión si, solo si, tienes un 100% de compromiso con vivir tu proceso de cambio. No se trata de curiosidad. También tienes otras opciones como el programa Emociónate, donde puedes dar un primer paso, también totalmente gratuito, para aprender a entender y a gestionar tus emociones y, como te dije, en lugar de tenerlas en tu contra, tenerlas a tu favor. Soy Rubén, como te dije, muchísimos ánimos y nos vemos en empoderamientohumano.com.